En cada pueblo hay alguien que carga la historia sin pedir nada a cambio. En Santa Esperanza no era una estatua, ni un busto, ni una calle con nombre militar. Era don Elías Ramírez, un hombre de 78 años que cada lunes ocupaba la misma mesa en la cafetería Hidalgo, siempre con su chaqueta militar desgastada y un cuaderno de cuero a su lado. Los vecinos lo conocían como el del café, ese señor callado que llegaba temprano y se iba antes del bullicio. Algunos lo ignoraban, otros susurraban comentarios despectivos sobre su ropa vieja. «Parece que se vistió del basurero», decía doña Carmen, la chismosa del barrio. «Esa chaqueta parece de la Revolución», se burlaba el joven mesero provocando risas entre los clientes. Pero don Elías nunca respondía a las burlas. Simplemente continuaba escribiendo en su cuaderno, tomando su café negro sin azúcar y observando por la ventana el movimiento matutino del pueblo. Su rostro curtido por los años mostraba una serenidad que contrastaba con la inquietud de quienes lo rodeaban. Sus manos, manchadas permanentemente de grasa del taller mecánico donde trabajaba, sostenían la taza con una delicadeza que parecía fuera de lugar en un hombre de su oficio. Había algo en su postura, en la forma en que mantenía la espalda recta y los hombros firmes que sugería una disciplina aprendida en otro tiempo, en otro lugar. Nadie imaginaba que bajo esos remiendos se ocultaba una historia que cambiaría para siempre la forma en que Santa Esperanza recordaría a sus héroes. Una historia de honor, sacrificio y humildad que estaba a punto de salir a la luz de la manera más inesperada. Porque algunas condecoraciones no brillan en vitrinas, algunas historias no están en libros. Están en la forma en que alguien se inclina en el silencio entre dos saludos y en las flores que nunca faltan en las tumbas sin visitantes. Don Elías Ramírez había trabajado toda su vida como mecánico en el taller El Tornillo Feliz, en las afueras de Santa Esperanza. Sus manos conocían cada motor del pueblo, cada ruido extraño de los coches viejos que llegaban buscando una segunda oportunidad de vida. Era un hombre de pocas palabras, sonrisa tímida y una cortesía que parecía de otra época. Cuando alguien le pagaba por una reparación, siempre decía, «Gracias por su confianza», como si el favor fuera hacia él y no al contrario. Los clientes lo respetaban porque nunca cobraba de más y porque tenía esa honestidad que ya no se encuentra fácilmente. «Don Elías es de los buenos», decían las señoras del mercado, de esos que ya no quedan. Vivía solo en una casa modesta de adobe, heredada de sus padres, donde las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro que nadie había visto nunca de cerca. Sin esposa ni hijos, había dedicado su vida al trabajo y a una rutina que nadie comprendía completamente. Cada mañana, después del taller, visitaba el pequeño cementerio municipal, limpiaba tumbas abandonadas, dejaba flores silvestres que él mismo cultivaba en su pequeño jardín y regaba las plantas que crecían entre las lápidas olvidadas. Los cuidadores del cementerio se acostumbraron a su presencia silenciosa, a verlo arrodillado junto a sepulturas de gente que nadie recordaba, murmurando palabras que se perdían en el viento de la tarde. Los domingos, se ponía su única chaqueta militar, la misma que usaba en la cafetería, y caminaba por las calles del centro. No hablaba con nadie, pero saludaba a todos con una inclinación de cabeza que denotaba respeto y dignidad. Los niños corrían a su lado sin temor, como si percibieran en él una bondad que los adultos habían dejado de ver. Algunas veces se detenía frente al pequeño monumento a los caídos en la plaza central, permanecía unos minutos en silencio y luego continuaba su camino. Era un ritual que repetía cada semana, con la precisión de alguien que ha aprendido a vivir con la disciplina como compañera. Todo cambió un martes de septiembre, cuando el coronel Francisco Medina llegó a Santa Esperanza para supervisar los preparativos del Día del Veterano. El militar, vestido de gala con un uniforme impecable adornado con condecoraciones que brillaban bajo la luz del sol, se detuvo en la cafetería Hidalgo para tomar un café antes de la reunión con el alcalde. Su presencia causó revuelo entre los clientes habituales. Las conversaciones se detuvieron, los periódicos se bajaron,
y todos los ojos se dirigieron hacia el oficial que irradiaba autoridad y distinción. El mesero se alisó nerviosamente el delantal y se acercó con la mejor sonrisa que pudo formar, ofreciendo la mesa más visible del local. Don Elías estaba en su mesa de siempre, escribiendo en su cuaderno de cuero, cuando el coronel entró. A diferencia de los demás, no levantó la vista para observar al visitante ilustre. Continuó con su rutina matutina, ajeno al escrutinio de los demás clientes que ahora lo miraban con cierta vergüenza, como si la presencia del militar hubiera hecho más evidente la modestia de su apariencia. La chaqueta desgastada parecía más vieja que nunca en contraste con el uniforme brillante del coronel. Algunos clientes intercambiaron miradas incómodas, como si la diferencia entre ambos hombres fuera una ofensa visual que no sabían cómo manejar. Pero algo inesperado sucedió. El coronel, después de hacer su pedido, comenzó a observar discretamente a los clientes del lugar. Su mirada militar, entrenada para captar detalles que otros pasarían por alto, se detuvo en la figura de don Elías. Primero fue una mirada casual, luego más intensa, hasta que algo en la chaqueta del anciano mecánico captó completamente su atención. Lentamente, con una expresión que cambió de curiosidad a asombro, el coronel se levantó de su mesa y se acercó hacia donde estaba don Elías. Sus pasos resonaron en el silencio que se había apoderado del lugar, y cuando se detuvo frente a la mesa del anciano, extendió su mano hacia el hombro izquierdo de la chaqueta desgastada. Si eres patriotista y crees que está mal tratar así a alguien en el ejército, suscríbete al canal y deja tu comentario sobre esta injusticia. Allí, casi invisible entre los remiendos y el desgaste del tiempo, se distinguía un pequeño parche bordado, el símbolo del Escuadrón 201, las águilas aztecas que muy pocos en Santa Esperanza podrían reconocer. El coronel tocó suavemente el parche con una reverencia que sorprendió a todos los presentes, y luego, para asombro total de la cafetería, se cuadró en posición militar frente a don Elías. El silencio era absoluto. Se podía escuchar hasta el zumbido de la cafetera en la barra. Los clientes que minutos antes susurraban sobre la apariencia del anciano, ahora observaban con la boca abierta una escena que no comprendían, pero que claramente encerraba un significado profundo. «Disculpe, señor», dijo el coronel con voz respetuosa y firme. «¿Usted sirvió en el Escuadrón 201?» Don Elías levantó la vista de su cuaderno. Sus ojos cansados encontraron los del militar, y por un momento pareció que el tiempo se había detenido. No había orgullo en su expresión, ni sorpresa por el reconocimiento. Solo una honestidad tranquila que había aprendido a llevar como una segunda piel. «Sí, señor», respondió con voz suave pero clara. «Serví como mecánico de vuelo en Filipinas, entre 1945 y 1946. Fui parte del grupo de mantenimiento que mantenía los P-47 Thunderbolt en el aire». Su respuesta fue directa, sin adornos ni dramatismo, como si estuviera hablando de algo tan cotidiano como reparar un motor. El coronel mantuvo su posición militar mientras don Elías hablaba, y cuando el anciano terminó, le hizo una pregunta que heló la sangre de todos los presentes. «¿Conoció usted al teniente Manuel Rosales?» Los ojos de don Elías se llenaron de una tristeza profunda, pero también de una calidez que transformó completamente su rostro. «Manuel era mi compañero de barraca», dijo suavemente, cerrando su cuaderno. «Era de aquí, de Santa Esperanza. Murió en combate el 15 de junio de 1945, defendiendo un convoy de suministros médicos. Era un buen muchacho. Tenía novia aquí en el pueblo. Se iba a casar cuando regresara». La voz se le quebró ligeramente al final, pero mantuvo la compostura. En ese momento, todos en la cafetería comprendieron que no estaban presenciando una conversación casual, sino el encuentro entre dos mundos, el del reconocimiento oficial y el del sacrificio silencioso. El coronel bajó lentamente su saludo militar y se sentó frente a don Elías, con una solemnidad que transformó completamente el ambiente de la cafetería. «Señor Ramírez», dijo con voz emocionada, «el teniente Rosales está en nuestros registros.
De honor. Su nombre está en el Monumento Nacional a los Caídos en la Ciudad de México. Usted estuvo ahí, usted lo conoció. Don Elías asintió lentamente y abrió su cuaderno de cuero. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas y pequeñas notas escritas con letra cuidadosa. Estos son todos los compañeros que perdimos, explicó, mostrando las páginas al coronel. Cada año, en el aniversario de su muerte, escribo una carta para cada familia. Algunas nunca llegan porque ya no hay nadie que las reciba, pero las escribo igual. Es lo único que puedo hacer por ellos. Las páginas del cuaderno revelaban una dedicación que iba más allá del deber. Había cartas sin enviar, fotografías descoloridas, recortes de periódicos amarillentos con noticias del escuadrón SOA-1 y pequeños dibujos de los aviones que había mantenido en funcionamiento durante la guerra. Después de la guerra regresé a Santa Esperanza, continuó don Elías. Manuel me había hablado tanto de este pueblo que sentí que tenía que venir, que tenía que cuidar de alguna manera su memoria. Su novia, Esperanza Torres, murió hace 20 años. Está enterrada en el cementerio de aquí. Cada semana le llevo flores y le platico sobre Manuel. Le cuento las historias que él me contaba sobre ella, sobre los planes que tenían. El coronel escuchaba con una atención reverencial, comprendiendo que estaba frente a un guardián de la memoria que había elegido el anonimato como forma de servicio. ¿Por qué nunca pidió reconocimiento?, preguntó el coronel. ¿Por qué nunca reclamó su lugar en las ceremonias oficiales? Don Elías sonrió con una tristeza dulce. Los verdaderos héroes están bajo tierra, señor coronel. Yo solo hice mi trabajo. Los que merecen el reconocimiento son los que no regresaron para recibirlo. Mi deber no terminó con la guerra. Mi deber es recordarlos, honrarlos en silencio y asegurarme de que sus historias no se pierdan. En ese momento los clientes de la cafetería comenzaron a comprender la magnitud de lo que habían presenciado durante años sin saberlo. Aquel hombre que habían visto como un excéntrico con ropa vieja, era en realidad un héroe de guerra que había elegido servir a la memoria de sus compañeros caídos en lugar de servirse a sí mismo. La noticia de que don Elías era un veterano del Escuadrón 201 se extendió por Santa Esperanza, como un incendio en época de sequía. En cuestión de horas, todo el pueblo conocía la historia del mecánico humilde que había servido en una de las unidades mexicanas más prestigiosas de la Segunda Guerra Mundial. Los mismos que se habían burlado de su chaqueta desgastada, ahora caminaban con la cabeza baja por las calles, avergonzados de sus juicios precipitados. Doña Carmen, la chismosa del barrio, se presentó en el taller El Tornillo Feliz, con lágrimas en los ojos para pedirle perdón por sus comentarios despectivos. No sabía, don Elías, no sabía lo que usted había hecho por nosotros, le dijo con voz quebrada. El anciano, con su característica gentileza, simplemente respondió: no hay nada que perdonar, doña Carmen. Usted no tenía por qué saberlo. El alcalde de Santa Esperanza, consciente de la importancia histórica del descubrimiento, organizó una reunión de emergencia con el Cabildo Municipal. Tenemos un héroe de guerra viviendo entre nosotros, declaró emocionado, y no nos habíamos dado cuenta. Esto es una oportunidad única para que nuestro pueblo honre adecuadamente a quienes sirvieron a la patria. Se propusieron múltiples iniciativas: renombrar una calle con su nombre, erigir una estatua en la plaza central, organizarle un homenaje público y otorgarle la llave de la ciudad. Los regidores, ansiosos por capitalizar políticamente el descubrimiento, comenzaron a planificar eventos que atrajeran la atención de los medios estatales y nacionales. Sin embargo, cuando una comisión del ayuntamiento se presentó en casa de don Elías para comunicarle los planes de reconocimiento, encontraron a un hombre profundamente incómodo con toda la atención. Agradezco mucho sus intenciones, les dijo con respeto pero firmeza, pero yo no busco honores. Si quieren honrar a alguien, honren a Manuel Rosales y a todos los muchachos que no regresaron. Ellos son los verdaderos héroes. Yo solo cumplí con mi deber. Su resistencia a aceptar el reconocimiento público solo aumentó el respeto del pueblo hacia él.
Pero también creó un dilema. ¿Cómo honrar a alguien que no quiere ser honrado? ¿Cómo reconocer públicamente a quien ha elegido el anonimato como forma de vida? La tensión llegó a su punto máximo cuando los preparativos para el Día del Veterano estaban en pleno desarrollo. El coronel Medina había regresado a Santa Esperanza con órdenes específicas del comando militar de la región. Don Elías debía ser el invitado de honor en la ceremonia oficial. Es una orden directa del general, le explicó el militar al anciano mecánico. Su historia ha llegado hasta el Estado Mayor. Quieren reconocerlo oficialmente como veterano distinguido del Escuadrón 201. Don Elías, sentado en su mesa habitual de la cafetería Hidalgo, escuchó las palabras del coronel con una expresión que mezclaba honor y preocupación. «Coronel», respondió suavemente, «yo entiendo la importancia de las ceremonias oficiales, pero mi lugar no está en el estrado. Mi lugar está aquí, cuidando de las memorias de mis compañeros». La controversia dividió al pueblo. Por un lado, estaban quienes consideraban que don Elías tenía la obligación moral de aceptar el reconocimiento, no solo por él, sino por todos los veteranos que nunca habían recibido el honor merecido. Es su deber, argumentaba el profesor de la escuela primaria. Los niños necesitan ver que los héroes son reales, que viven entre nosotros. Si él no acepta, ¿qué mensaje les estamos dando? Por otro lado, había quienes respetaban profundamente su decisión de mantener un perfil bajo, viendo en su humildad una forma superior de heroísmo. Don Elías ya está sirviendo a su patria todos los días, defendía el padre Miguel, el párroco del pueblo. Está honrando a los caídos de una manera que ninguna ceremonia podría igualar. El momento decisivo llegó cuando el alcalde, presionado por las autoridades estatales y la atención mediática que había generado la historia, le planteó un ultimátum a don Elías. Si usted no acepta el reconocimiento oficial, tendremos que proceder sin su consentimiento. Es demasiado importante para el pueblo y para la historia de México. Don Elías permaneció en silencio durante varios minutos, mirando por la ventana de la cafetería hacia el cementerio donde cada día visitaba las tumbas de los olvidados. Finalmente, con una voz que reflejaba años de sabiduría y dolor, respondió: «Si van a hacer la ceremonia de todos modos, entonces necesito pedirles algo. Si realmente quieren honrarme, háganlo de la manera correcta». Don Elías se puso de pie lentamente, tomó su cuaderno de cuero y miró directamente a los ojos del coronel Medina y del alcalde. «Acepto participar en la ceremonia», dijo con una voz que resonó con una autoridad que nadie había escuchado antes, «pero con una condición. No quiero que me honren a mí. Quiero que honremos a Manuel Rosales y a todos los compañeros que no regresaron. Si van a leer nombres en esa ceremonia, que sean los nombres de los caídos, no el mío». Abrió su cuaderno y mostró las páginas, llenas de nombres cuidadosamente escritos. Estos muchachos murieron lejos de casa, defendiendo valores en los que creían. Algunos tenían familias aquí que nunca supieron exactamente cómo murieron o dónde están enterrados. Si quieren hacer algo significativo, ayúdenme a contactar a esas familias, a contarles las historias de sus héroes. La propuesta de don Elías transformó completamente el enfoque de la ceremonia. En lugar de ser un evento centrado en su persona, se convertiría en un memorial colectivo para todos los veteranos del Escuadrón 201 que habían dado sus vidas en la guerra. «Quiero que traigan una silla vacía al estrado», continuó don Elías. «Esa silla será para Manuel Rosales, porque él debería estar aquí, recibiendo el amor de su pueblo. Yo estaré ahí no como el homenajeado, sino como el guardián de su memoria». El coronel Medina, visiblemente emocionado por la propuesta, asintió con respeto. «Eso se puede hacer, don Elías. Es más, haremos algo mejor. Contactaremos a las familias de todos los caídos del Escuadrón 201 que tengamos registrados». Pero don Elías tenía una petición más, una que revelaría la verdadera profundidad de su carácter. «Quiero que la ceremonia termine en el cementerio», dijo suavemente, junto a la tumba de Esperanza Torres, la novia de Manuel.
Ella esperó su regreso hasta el día de su muerte. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Murió cuidando a su madre enferma y ayudando a familias necesitadas. Si hay alguien que merece flores en esta ceremonia, es ella, porque ella también sirvió a su patria, esperando y honrando la memoria de un héroe. En ese momento, todos, los presentes comprendieron que no estaban frente a un hombre común. Estaban frente a alguien que había convertido el amor y el honor en una forma de vida, alguien que entendía que la verdadera grandeza no se mide en reconocimientos, sino en la capacidad de mantener viva la memoria de quienes ya no pueden hablar por sí mismos. La ceremonia del Día del Veterano en Santa Esperanza se convirtió en algo que trascendió todas las expectativas. El evento, originalmente planeado como un acto protocolario más, se transformó en una experiencia profundamente emotiva que cambió para siempre la forma en que el pueblo entendía el concepto de heroísmo. Don Elías llegó al acto vestido con su chaqueta militar, pero esta vez no estaba solo. Lo acompañaban 12 familiares de veteranos del Escuadrón 201 que habían viajado desde diferentes estados de México, tras ser contactados por el comando militar. Entre ellos estaba doña Rosa Rosales, sobrina nieta de Manuel, quien llevaba en sus manos una fotografía descolorida del joven teniente, que nunca conoció, pero de quien había escuchado historias toda su vida. Cuando don Elías subió al estrado, no lo hizo como un héroe individual, sino como el representante de todos los que no pudieron estar ahí. Su discurso fue breve, pero contundente. No estoy aquí para recibir honores que no merezco. Estoy aquí para pasar la antorcha de la memoria. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de recordar que la libertad que disfrutamos fue pagada con sangre joven, con sueños truncados, con amores que nunca se consumaron. Su voz, habitualmente suave y tímida, resonó con una fuerza que sorprendió a todos los presentes. Manuel Rosales tenía 23 años cuando murió. Tenía planes, tenía esperanzas, tenía una novia que lo esperaba. Él y muchos otros dieron todo lo que tenían para que nosotros pudiéramos estar aquí hoy. El momento más emotivo llegó cuando don Elías llamó al estrado a doña Rosa Rosales. Con manos temblorosas, le entregó una carta que había estado escribiendo durante 30 años, dirigida a la familia de Manuel. Esta carta cuenta la historia de su tío abuelo tal como yo la viví, le dijo con voz quebrada. Manuel hablaba de ustedes todas las noches. Hablaba de Santa Esperanza, del amor que sentía por su tierra y su gente. Murió gritando, ¡Viva México!, y pensando en su familia. Doña Rosa, llorando, abrazó al anciano veterano mientras todo el pueblo permanecía en silencio. En ese abrazo se cerraba un círculo que había estado abierto durante décadas, se sanaba una herida que el tiempo no había podido curar completamente. El reconocimiento que siguió a la ceremonia fue diferente a todo lo que Santa Esperanza había experimentado antes. No se trataba de aplausos protocolarios o de honores formales, sino de una transformación profunda en la conciencia colectiva del pueblo. Los habitantes comenzaron a ver a don Elías no como el mecánico humilde que había sido ignorado durante años, sino como lo que realmente era, un guardián de la historia, un puente viviente entre el pasado heroico y el presente cotidiano. La cafetería Hidalgo se convirtió en un lugar de peregrinaje informal, donde la gente llegaba no solo por el café, sino por la oportunidad de sentarse cerca del hombre que había conocido a los héroes de carne y hueso. Los medios de comunicación nacionales llegaron a Santa Esperanza para documentar la historia del veterano olvidado, pero don Elías se negó a dar entrevistas que lo pusieran a él como protagonista. En cambio, aprovechó cada oportunidad mediática para hablar de sus compañeros caídos, para contar sus historias, para humanizar a los nombres que aparecían en las placas conmemorativas. Los periodistas quieren que hable de mí, le comentó al coronel Medina, pero yo no tengo nada interesante que decir sobre mí mismo. En cambio, puedo contarles sobre Manuel, que escribía poemas para su novia, sobre Roberto, que enviaba todo su sueldo a su madre viuda, sobre Carlos, que cargaba la foto de su hijo recién nacido y la besaba antes de cada misión.
El verdadero reconocimiento vino de una fuente inesperada: los niños de Santa Esperanza. La maestra de la escuela primaria, inspirada por la historia de Don Elías, organizó un proyecto donde cada niño adoptaría la memoria de un veterano caído del Escuadrón 201. Los pequeños estudiantes comenzaron a visitar el cementerio con Don Elías, aprendiendo a cuidar las tumbas, a llevar flores, a mantener viva la memoria de héroes que habían muerto antes de que sus abuelos nacieran. Así es como debe ser, decía Don Elías viendo a los niños trabajar en el cementerio. La memoria no debe ser una carga para los viejos, sino una herencia para los jóvenes. Ellos son quienes van a cargar estas historias hacia el futuro. 3 meses después de la ceremonia, cuando parecía que la historia de Don Elías había encontrado su final perfecto, llegó a Santa Esperanza una visitante inesperada que cambiaría todo una vez más. Era una mujer mayor, de unos 85 años, que se presentó en la cafetería Hidalgo preguntando por el señor que cuidaba la tumba de Esperanza Torres. Cuando Don Elías se identificó, la mujer comenzó a llorar desconsoladamente. «Yo soy María Elena Vega», dijo entre sollozos. «Soy la hermana menor de Esperanza Torres. Pensé que estaba sola en el mundo, que no quedaba nadie que recordara a mi hermana». La revelación golpeó a Don Elías como un rayo. Durante 3 décadas había estado cuidando la tumba de Esperanza, contándole historias de Manuel, pero nunca había investigado si quedaba familia. María Elena había vivido en los Estados Unidos durante 60 años. Había perdido contacto con Santa Esperanza después de emigrar, y solo se había enterado de la historia de Don Elías a través de un artículo de periódico que su nieta había encontrado en internet. Esperanza nunca se casó porque esperaba a Manuel, le contó a Don Elías con voz temblorosa. Cada año, el día de su cumpleaños, compraba un vestido blanco y lo guardaba en el armario. Decía que cuando Manuel regresara, se casarían inmediatamente. Guardó ese vestido hasta el día de su muerte. Las lágrimas corrían por las mejillas curtidas del anciano veterano, mientras escuchaba detalles de la vida de la mujer, cuya tumba había visitado religiosamente durante años. Pero María Elena tenía algo más que cambiaría todo. Una caja de cartas que Esperanza había escrito para Manuel durante la guerra, cartas que nunca pudo enviar porque no tenía su dirección militar. Cuando Esperanza murió, encontré estas cartas en su habitación, explicó María Elena. Nunca supe qué hacer con ellas, pero ahora entiendo que usted era el único que podía recibirlas. Don Elías abrió la primera carta con manos temblorosas y leyó las palabras de amor de una mujer que había muerto esperando. Mi querido Manuel, rezo todas las noches para que regreses sano y salvo. He preparado nuestra casa, he plantado las flores que te gustan, he aprendido a cocinar tus platos favoritos. Te amo y te espero. En ese momento, Don Elías comprendió que su misión no había terminado con la ceremonia oficial. Tenía una última tarea que cumplir. Don Elías organizó una ceremonia privada en el cementerio de Santa Esperanza, donde finalmente se reunirían simbólicamente Manuel y Esperanza después de 80 años de separación. Invitó a María Elena, a doña Rosa Rosales, la sobrina nieta de Manuel, al coronel Medina y a los niños de la escuela que habían adoptado la memoria de los veteranos. Bajo un cielo despejado de octubre, leyó en voz alta algunas de las cartas de Esperanza junto a su tumba, mientras María Elena colocaba flores frescas y doña Rosa sostenía la fotografía de Manuel en uniforme militar. Esperanza, dijo don Elías dirigiéndose a la lápida, Manuel nunca dejó de hablar de ti. En las noches frías de Filipinas, cuando el miedo nos mantenía despiertos, él nos contaba sobre tus ojos, sobre tu risa, sobre los planes que tenían juntos. Quiero que sepas que murió como un héroe, pensando en ti. La ceremonia se convirtió en algo más profundo que un simple acto de recordación. Fue el cierre de una historia de amor que había trascendido la muerte, la guerra y el tiempo. María Elena leyó la última carta que su hermana había escrito para Manuel, fechada el día antes de morir. Mi amor, si no nos vemos en esta vida, te esperaré en la siguiente.
He vivido cada día honrando tu memoria, ayudando a otros como tú habrías hecho. Cuando llegue mi hora buscaré tu mano en la luz. No había un ojo seco entre los presentes, y don Elías sintió por primera vez en décadas que había cumplido completamente con su deber hacia los muertos. Después de la ceremonia, don Elías regresó a su rutina habitual, pero algo había cambiado en él. La carga que había llevado durante tantos años se había aliviado, no porque hubiera abandonado su misión, sino porque había encontrado la manera de completarla. Seguía visitando el cementerio todos los días, seguía llevando flores a las tumbas olvidadas, seguía escribiendo en su cuaderno de cuero en la cafetería Hidalgo. Pero ahora lo hacía con una paz que no había conocido desde la guerra, sabiendo que las historias de sus compañeros caídos estaban seguras en las manos de una nueva generación que había aprendido a valorar el sacrificio y a mantener viva la memoria. La historia de don Elías Ramírez nos enseña que el verdadero heroísmo no siempre viene acompañado de uniformes brillantes, medallas relucientes o ceremonias grandiosas. A veces, el heroísmo más puro se viste con ropa humilde y camina en silencio por las calles de pueblos olvidados. Don Elías había entendido desde su regreso de la guerra que su verdadera misión no era recibir honores, sino preservar la dignidad de quienes habían dado todo por su patria. Durante décadas, mientras el mundo seguía girando y las nuevas generaciones crecían sin conocer los sacrificios del pasado, él se convirtió en el guardián silencioso de memorias que de otro modo se habrían perdido para siempre. Su chaqueta, desgastada, no era un símbolo de pobreza o descuido, sino una reliquia sagrada que conectaba el presente con un pasado heroico que merecía ser recordado. Su ejemplo nos recuerda que en un mundo obsesionado con la fama y el reconocimiento inmediato, existe una forma más elevada de servicio, aquella que no busca aplausos, sino que encuentra su recompensa en la satisfacción del deber cumplido. Don Elías nunca necesitó que le dijeran que era un héroe porque sabía que los verdaderos héroes estaban bajo tierra, en tumbas que él visitaba religiosamente para asegurarse de que no fueran olvidados. Su humildad no era falsa modestia, sino una comprensión profunda de que la grandeza real se mide no por lo que uno recibe, sino por lo que uno da sin esperar nada a cambio. Cada flor que colocaba en las tumbas abandonadas, cada historia que preservaba en su cuaderno, cada momento de silencio frente al monumento a los caídos, era un acto de amor hacia compañeros que ya no podían hablar por sí mismos. La transformación que experimentó Santa Esperanza a partir del reconocimiento de don Elías demuestra que las comunidades más fuertes son aquellas que honran tanto a sus vivos como a sus muertos, que entienden que el presente se construye sobre los cimientos del pasado. Los niños que ahora cuidan las tumbas del cementerio, las familias que se reencontraron con las historias de sus antepasados y los adultos que aprendieron a mirar más allá de las apariencias, todos fueron tocados por la lección viviente que don Elías representaba. Su legado no está en las ceremonias que finalmente se organizaron en su honor, sino en la cadena de memoria y respeto que estableció para las futuras generaciones. Hoy, cuando pasas por Santa Esperanza y te detienes en la cafetería Hidalgo, todavía puedes encontrar a don Elías en su mesa de siempre, junto a la ventana, con su cuaderno de cuero y su chaqueta militar que ya no parece vieja sino histórica. A los 82 años, sigue siendo el mecánico del pueblo, sigue visitando el cementerio cada tarde y sigue escribiendo cartas para familias de veteranos que tal vez nunca las recibirán. Pero algo ha cambiado profundamente en el ambiente del lugar. Ahora su mesa es un punto de encuentro informal donde los veteranos más jóvenes vienen a escuchar sus historias, donde los estudiantes de historia realizan entrevistas para sus proyectos escolares, y donde los turistas que han escuchado su historia se acercan con respeto para conocer al hombre que enseñó a todo un pueblo el verdadero significado del honor. La chaqueta del Escuadrón 201 ahora está acompañada por otras memorias, fotografías que las familias han traído para compartir con él, cartas de agradecimiento de parientes de veteranos que viven en otros países,
y pequeños regalos de Minanesim, los niños que han adoptado la tradición de cuidar las tumbas del cementerio. Don Elías ha entrenado discretamente a varios jóvenes del pueblo para que continúen su labor cuando él ya no pueda hacerlo, asegurándose de que la cadena de memoria no se rompa nunca. La muerte no es el final, les dice a sus aprendices, mientras les enseña a limpiar las lápidas y a plantar flores. El final llega cuando ya no queda nadie que recuerde tu nombre, que cuente tu historia, que honre lo que hiciste en vida. El coronel Medina, quien ahora es general, visita Santa Esperanza cada año el día del aniversario de la batalla en la que murió Manuel Rosales. Se sienta con don Elías en la cafetería, intercambian historias militares y juntos visitan el cementerio para rendir homenaje a los caídos. La amistad que nació entre el oficial de alta graduación y el mecánico humilde se ha convertido en un símbolo de que el verdadero honor trasciende los rangos y las diferencias sociales. Don Elías me enseñó más sobre liderazgo en una conversación que muchos cursos militares, dice el general. Me enseñó que el verdadero comandante es aquel que cuida de sus soldados incluso después de que la guerra termina, incluso después de que mueren. La historia de don Elías Ramírez y su chaqueta del honor nos desafía a repensar nuestras propias vidas y las oportunidades que tenemos cada día de hacer una diferencia silenciosa pero significativa. En un mundo donde el ruido constante de las redes sociales y la búsqueda desesperada de reconocimiento instantáneo pueden hacernos perder de vista lo que realmente importa, don Elías nos recuerda que las acciones más poderosas son aquellas que nadie ve, que nadie aplaude, pero que mantienen unido el tejido moral de nuestras comunidades. Su ejemplo nos invita a preguntarnos, ¿qué memorias estamos preservando? ¿Qué historias de sacrificio y amor estamos permitiendo que se pierdan por nuestra indiferencia o nuestra prisa por vivir solo en el presente? Tal vez en tu propia familia hay una chaqueta vieja, guardada en un armario, con historias que nadie ha tomado el tiempo de escuchar. Tal vez en tu comunidad hay veteranos, ancianos, o personas que han vivido experiencias extraordinarias pero que permanecen en el anonimato porque nadie se ha molestado en conocer sus historias. El legado de don Elías nos enseña que todos tenemos la capacidad de convertirnos en guardianes de la memoria, en puentes entre las generaciones, en protectores de las historias que merecen ser contadas. No necesitas ser un héroe de guerra para hacer una diferencia. Necesitas tener un corazón dispuesto a ver más allá de las apariencias y a valorar la dignidad humana en todas sus formas. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien como don Elías en tu comunidad? ¿Qué historia de tu familia o tu pueblo crees que merece ser preservada para las futuras generaciones? Comparte tu experiencia en los comentarios y ayúdanos a mantener viva la tradición de honrar a quienes lo merecen, sin importar si llevan uniformes brillantes o chaquetas desgastadas. Porque al final, todos tenemos algo que aportar a la gran historia humana